trabajamos evangelizados, no, yo mañana tengo oficio, mañana tengo que hacer. La Biblia dice, oye bien, que cuando Jesucristo estaba recogiendo discípulos, todos eran discípulos ocupados. Todos tenían que hacer. Pero yo decía, deja esto y sígueme. El Señor te dice a ti lo mismo hoy en día. Yo sé que hoy hay que mantener una familia. Yo sé que hoy en día hay que guardar una casa. Hoy hay que pagar agua, hay que pagar luz. Pero aún así usted tiene que sacar el tiempo de Dios. Pero usted lo sabe bien que el Señor está hablando contigo. Usted tiene tiempo para todo menos para la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre es gloria. Lucas 3:9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ahora, dice aquí, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Ese es el versículo 8. ¿Oye bien? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede y poder tiene para levantarle hijo a Abraham hasta de esta piedra. Amén. Aquí entonces en el versículo 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será echado al fuego. Ahora usted se te pregunta, ¿predicamos esa palabra de la que decimos que los israelitas serán salvos por promesa? ¿Es así? ¿O aquí dice lo contrario? Que el árbol que no da buen fruto será cortado. El apóstol Pablo dijo que ellos fueron desraigados del tronco para injertar a los gentiles. Oye bien, siendo ellos por naturaleza la rama injertada al tronco, oye bien, por naturaleza tenían que llevar buen fruto, pero viendo Dios que ellos no llevaban fruto, no es que Dios esperaba, sino que entonces Dios como agricultor, que dice según Juan 15, como agricultor que Dios agarró y derraigó estas ramas que no llevaban fruto, porque el tronco es bueno, que Cristo, Él es la vida verdadera, es el tronco, y ese lleva fruto al 100%. El problema no es del tronco, es de la rama. Amén. Es lo que el apóstol Pablo está dejando claro aquí. El problema no es del tronco, el problema es de la rama. Así que un buen agricultor lo que hace es que arranca la raima y agarra la savia que lleva el tronco e injerta en ello otro tipo de rama. Y si esa rama, dice el apóstol Pablo, tampoco lleva fruto, poderoso es el agricultor para volverla a quitar y volver a injertar las que estaban ahí. Escucha, gentil. ¿Está entendiendo? Nosotros fuimos injertados en el tronco, los gentiles, por cuanto los israelitas no quisieron. Ahora, dice el apóstol Pablo, que poderoso es ser, oye bien, para volvernos a quitar nosotros, para quitarnos nosotros y volvernos a injertar a ellos, si nosotros no llevamos fruto. Ahora dice aquí, y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol, de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echa en el fuego. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. De árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echa al fuego. Está hablando de los israelitas, está hablando de los gentiles, está hablando de ti y está hablando de mí. Está hablando de todo. Ya se acabó el tiempo de la tolerancia. Ya Cristo viene. Y Cristo trae al Espíritu Santo contigo, el que escudriña los corazones. Y ese es Él quien dice, tú vales o tú no vales. Tu amor es fingido o tu amor es puro. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echa en el fuego. Amén. A su nombre es gloria. Ahora, vamos al punto de que estamos hablando. Nos vamos a Malaquías 3. Malaquías 3. Verso 1 y verso 1 en adelante.
Vamos a ver cómo aclaramos este punto del que nosotros venimos hablando, el cual yo he centrado este estudio, esta enseñanza sobre estos versículos, que es donde está una pequeña confusión para algunos hermanos dentro de la iglesia o algunos predicadores, el cual yo quise traer estos puntos y aclararlo un poco. No es para todos, porque hay gente que solo lo tiene memorizado y sabe la historia, pero algunos que todavía no, es para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Está en el libro de Malaquías y vamos a verlo aquí. Malaquías 3, versículo 1, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice ahí: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es un versículo, hermano, que si nos ponemos a sacarle sustancia, y para entender este versículo no tuviéramos que andar casi toda la Biblia. Oye, por eso yo le digo, nosotros no predicamos versículos, pero los versículos hay que aclarar los versículos punto por punto, pero en un solo versículo podemos sacar de allí muchas conclusiones. Y como ya lo hemos hablado otra vez, hasta de un versículo bíblico se puede hacer una zeta. Pero lamentablemente, oye bien, para lo que se hace en una zeta de un versículo bíblico, que nosotros los de la iglesia de Dios cristiana, nosotros los de iglesia de Dios evangélica, a los que nos llaman protestantes, no predicamos versículos bíblicos. Nosotros tenemos por doctrina que cada versículo tiene que tener otro igual para darlo como doctrina. En otras palabras, cuando nosotros traemos un versículo bíblico y lo metemos a nuestra doctrina, lo hacemos doctrinar, nosotros tenemos que tener otro versículo que sea que atestigue esto que nosotros estamos leyendo en este versículo, el texto y el contexto del versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, Dios, recuerda que Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que él estaba reconciliando el mundo consigo mismo a través de Cristo, el Padre. Porque el Padre es que dice Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la preocupación no es solamente del Hijo que dijo, heme aquí, envíame a mí, sino que la preocupación es del Padre, el cual el Padre, el Hijo, como agente, efectúa y lo lleva a cabo. El deseo del Padre. Y el deseo del Padre es que el mundo esté reconciliado con él. Amén. O escúchalo ahí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta es palabra del Padre. Entonces el Hijo dice, heme aquí, envíame a mí. Ahora dice, porque de tal manera envió Dios a su Hijo, que dio a su Hijo. Oye, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Me está copiando. Entonces ahora escuche esta palabra. Que el apóstol Pablo dice que Dios estaba en el Hijo como una persona. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo como una sola persona. Oye bien, reconciliando el mundo consigo mismo. ¿Lo está entendiendo? Que el Padre todo el tiempo ha estado en el ajo, metido ahí, para que nosotros seamos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Para que tu casa sea salva, para que tú seas salvo, para que tu familia sea salva. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, he aquí yo envío mi mensajero. Ahora nos está refiriendo a Jesús. Es Jesús quien lo envía. Ojo, tened cuidado con esto. Es Jesús a quien envía. Su mensajero se está refiriendo a Juan, que es el mismo Elías. El espíritu de Elías está mismo. Escuchen. Con la misma boca que ustedes vieron que le dijo acá, que le dijo, a Osías. Dice Jehová que del hecho que está morirá ciertamente y no vivirá. El día activista. Bendito sea el nombre del Señor. Ese mismo estaba aquí en Juan. Amén. Ahora, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Esa palabra del templo hay que tener mucho cuidado con. Ya lo veremos ahora más adelante. Súbitamente el templo, el Señor, el cual vosotros buscáis.
y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi mensajero viene al templo. Allí no le llamaba templo. Allí le llamaba desierto. La voz que clama en el desierto. Ahora, después que el desierto se construye, a que no me viene aquí aparece. Lo primero que aparece después de un desierto construido por Dios, lo primero que aparece es un templo. Amén. Porque eso es lo que somos nosotros somos templos. Cuando ya el Espíritu Santo está en nosotros, entonces, y mora en nosotros, entonces nuestro cuerpo se construye, se convierte en un templo de Dios, donde Dios mora. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo. Viene Jesús a su templo. Ahora, se comenta en algunos escritos que el templo tenía que estar preparado para cuando Cristo viniese, que iba a ser presentado ahí. Eso lo tenían algunos escritos. Y yo le decía en el otro estudio que el templo que Dios quería construir no era el templo que estaba construyendo Herodes, sino que el templo que Dios quería construir era el corazón de los israelitas. El corazón de los israelitas era el templo que había que construir. ¿Escuchan? Así que cuando, ya lo dije en el otro estudio, que en el tiempo de Cristo y en el tiempo de Juan se estaban construyendo dos templos. Lo que pasa es que nosotros somos tan materialistas que nada más nos fijamos en el templo que estaban construyendo el rey Herodes. Pero se nos pasa por alto que el templo que Dios habla es el templo del pueblo de Israel que estaba sin Dios. 450 años sin Dios. Entonces, se estaban construyendo los dos templos. Se estaba construyendo el templo de Herodes y el templo del pueblo de Israel. Pero por acá. Juan estaba construyendo uno y Herodes estaba construyendo otro. ¿Cuál de los dos templos tú crees que se refiere aquí? Lo repetimos. Es aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, a su templo, a su corazón. El Señor a quien ustedes están buscando, Él viene. Amén. Y el ángel del pacto, ve que es el mismo, como yo decía ahorita al principio. Es el mismo, el arcángel Miguel es el mismo. El ángel de Jehová es el mismo, el arca del pacto es el mismo, el arca de Noé es el Abel, es el Isaac, es el José. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo Adán. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es el todo, lo llena todo y sobre todas las cosas es Él. Bendito sea su nombre de gloria. Santo es el Señor. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y eso no lo va a quitar nadie. Y aunque el diablo se oponga, y aunque los pajaritos esos que se llaman demonios se opongan, Él viene, porque ha hablado Jehová. Y nadie lo impedirá. Y aunque Satanás se quiso oponer, pero ¿quién es Satanás? Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor le reprenda. A su nombre, el nombre de Dios es gloria. Santo. Ahora, el templo, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis, vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, viene. Ese ángel que ustedes desean, el ángel del pacto. ¿Cuál pacto? El cual Dios dijo, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que yo hice, aunque ellos invalidaron mi pacto. Amén. Yo estableceré un nuevo pacto con las casas de Israel. Ahora, ese ángel del pacto que ellos estaban esperando, viene. Amén. Ahora, cuando Él está aquí, los discípulos, Él se le transfigura delante, se transforma delante de ellos. No se transforma delante de todos los discípulos, sino que cuando Jesucristo escucha que le dicen, nosotros queremos que tú nos hagas señales para saber que Dios está contigo, que tú eres el que esperábamos. Jesucristo le dijo, no hay más otro, no se le va a dar señal a ustedes ahora, no. Porque tampoco no la van a creer. Por señales no será. Porque vendrá el anticristo, lo más seguro, ya ustedes lo saben la historia, el anticristo vendrá y le hará señal. Y por eso creerán. Pero Jesucristo dice, yo no le voy a hacer a la señal. Y Él le dijo, yo no le voy a dar señal.
La señal que le daré es la señal de Jonás. Que Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Esa es la señal de que el Hijo del Hombre durará esos 3 días en el vientre, en el centro de la tierra. 3 días y 3 noches. Y que así como Jonás salió vivo de allí, el Hijo del Hombre saldrá vivo, glorificado de allí. Entonces, yo no le voy a dar señal. Ahora de ahí ustedes van a copiar, de ahí para allá quién soy yo. Pero esa es la señal que se le va a dar más adelante. No se la dio ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que venimos hablando? ¿Qué hace Jesús? Jesús se va aparte, oye, anda con 12 discípulos y posiblemente más, porque ya sabemos que eran los últimos días. Y recuerda que el libro de Lucas, de los Hechos, dice que ya Jesús tenía más o menos más de 500 personas que le seguían, discípulos, fieles. Porque cuando Pedro está buscando su sucesor de Judas, que agarran a Matías, dice que era unos de los que caminaban con nosotros, refiriéndose a los 12, más este que no le conocíamos, Matías, era uno de ellos, estaba justo también, habían más, así que habían más de 500 personas más que seguían a Jesús día y noche. Y nada más se habla, prácticamente nada más hablamos de los 12 discípulos, pero habían hombres que eran fieles, y lo dice el apóstol Pedro, que dice, estos entraban y salían con nosotros y vieron a Jesucristo ser resucitado, y comían con nosotros, estaban con nosotros. Elijamos uno de ellos para sustituir a Judas. Entonces ustedes están entendiendo, el que le entienda, bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí nosotros vemos que Jesucristo agarra a 3 de sus discípulos, que aquí dice Jacobo, que es el mismo Juan. Aquí agarra a Juan, agarra a Jacobo, que es el mismo Santiago, perdón, que es el mismo Santiago, agarra a Pedro y lo sube y se va aparte. Y llega a un monte alto, sube, como hizo Moisés. Amén, como hizo Elías. Y cuando sube, allí se transforma delante de ellos y le da una señal. Oye bien, no le da la señal a los fariseos, a los escribas, ni tampoco a todos los otros discípulos, que ya sabemos la historia, que estaban abajo cuando ellos bajaron. El que lee el libro de Marcos dice que encuentra a los otros discípulos bajados con un espíritu inmundo, un niño, un muchacho que llevaron endemoniado, y ellos no podían hacer. Pero estos 3 muchachos vieron la gloria de Dios. Estos 3 discípulos estaban llenos, revestidos del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si se habían quedado uno de ellos? Quizá habían echado ese espíritu. Pero que Jesús le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Cuando le preguntaron, hablaremos de esos estudios después, de otras enseñanzas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero al punto que vamos es que cuando ellos quieren también señal, los discípulos también quieren señal. Los fariseos y los escribas piden señal. Y seguro que hasta los saduceos, que eran contrarios a los fariseos, también querían señal. Tú quieres señal. El mundo quiere señal. Amén. Pero Jesucristo va y se transforma delante de ellos, dándole una señal de que no tenga miedo, de que no haya duda en ellos. Yo soy. Amén. Yo soy el ángel del pacto. Bendito sea el nombre de Jesucristo. A su nombre gloria. Así que cuando ellos se bajan, cuando ya vemos la historia que Pedro le dice, bendito sea el nombre del Señor. Y por eso Pedro le dice, en el versículo 3 del capítulo 17, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, que nos quedemos aquí. Si queremos, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Una para Moisés y otra para Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí nosotros vemos como Pedro y su discípulo y su compañero, entre ellos estaba Jacobo, estaba Juan, querían que Jesús se quedara, porque ellos sabían que la profecía decía que Jesucristo venía y que según la escritura del libro de la profecía de Daniel, que después del último imperio, de los 4 imperios que se iban a levantar en la tierra, venía el reino milenial de Cristo. Así que era un clavo. El último imperio que estaba gobernando ya era el imperio romano. Por lo tanto, ya había pasado Babilonia, ya había pasado Medo-Persia y había pasado Grecia. Así que estábamos en el imperio romano. Y hasta donde nosotros entendemos, en el capítulo 2 de Daniel,
Lo último que aparece es una piedra no cortada con mano de hombre, el cual cayó sobre esta estatua, sobre toda esta estatua, esta figura, y la destruyó lo destruyó a todo su imperio, y que esta piedra se iba a convertir en un valle que representaba a Cristo. Entonces, si ya el imperio romano está y ya pasaron los otros 3 imperios, pues lo normal es que Jesucristo, y ya tenemos al Mesías aquí, y ya vino Elías, pues entonces está más que claro que la hora ha llegado de que nosotros empecemos a gobernar el mundo, como dice la Escritura, que Israel será cabeza de nación a todas las naciones. Por lo tanto, que ya los discípulos que conocían por medio de los escribas, como dice el mismo Pedro, no dicen los escribas que Elías tenía que venir primero, no dicen los escribas que Elías tenía que venir primero, sí, y Jesús le dijo, sí, Elías, la verdad ya viene. Entonces Elías viene otra vez, pero que esta no es tampoco no es la única venida mía, hay otra venida más, es lo que Jesucristo le está diciendo. Entonces le quiere ha dicho, y Elías tiene que volver otra vez, pero ellos no entienden esto. Por lo tanto, ellos están aferrados a que Jesucristo se va a quedar, porque ya el imperio romano está. Ellos piensan que Jesucristo va a destruir el imperio romano y va a establecer su reino, el cual ellos vendrán a ser cabeza de la nación. Por eso nosotros vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor, a su nombre de gloria. Nos vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5, en la que encontramos esta cosa que estamos hablando, en la que dice, el libro de los Hechos, capítulo 4, capítulo 1, verso 4 y verso 5 dice, y estando juntos, después que Jesucristo ya hubiese resucitado de los muertos, después que Jesucristo fue crucificado y resucitado, y que duró 40 días apareciéndole por todas partes, instruyéndole nuevamente, el cual el mismo Lucas dice en el libro de los Hechos, que ellos durante esos 40 días aprendieron más y se concientizaron más de las Escrituras que los 3 años y medio que tuvo Cristo en el ministerio. En 40 días. En 40 días ellos creyeron más que los 3 años y medio que tuvo Jesucristo con él. Oye, para que tú veas cómo somos los humanos. ¿Por qué? Porque ya vieron a un Cristo glorificado, que fue crucificado, que fue sepultado, que se dio por muerto, resucitado y que anda por ahí atravesando paredes, apareciendo y desapareciendo y convirtiendo su rostro en el cuerpo que él quería. Porque si ustedes leen la Escritura, pues la Biblia dice, el que le entiende. Si ustedes ven las Escrituras se dan cuenta que no hay lógica en la que se dice que una vez iban camino a Emaús y no le conocieron, y era el mismo. Una vez estaban en la pesca aquí en el mar, en la pesca en el mar, en la playa del mar, y allí apareció uno y le estaba preparando pescado y no le conocieron. Y si ustedes buscan en la Escritura se dan cuenta en cuántos encuentros tuvieron con Jesús, en la cual ellos no le conocieron, hasta que Jesús no hablaba con ellos, no le conocieron. ¿Sí? Que Jesucristo lo dice también en el libro de los Hechos, que Jesucristo tenía multiforme de aparecerle a la persona de muchas formas. Oye bien, se le aparecía de muchas formas. Así que eso le dio a ellos lugar a creer más de que él era el que ellos esperaban. Pero al llegar la hora de que Jesucristo tenía que marcharse, aquí en el libro de Lucas, el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5, aparecen estas palabras, que la hemos hablado en otro estudio, pero es muy bueno aclarar las cosas. Y estando ellos juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué oyeron? Oyeron a Juan diciéndole, mira, yo en verdad le bautizo a ustedes con agua, pero detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno de ni siquiera desatar la correa de su zapato. Yo no soy digno ni siquiera de ello. Por lo tanto, le dice, ese es más poderoso que yo, y ese lo va a bautizar a ustedes con fuego y en fuego y espíritu, o el espíritu y fuego. Amén. Entonces, aquí Jesucristo se lo hace recordar, le dice, no se vayan de Jerusalén porque ustedes oyeron de mí,
Ciertamente, dice el versículo 5, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces, ustedes oyeron que yo iba a hacer eso. Así que ustedes todavía no lo han recibido. Ustedes son, porque vuelvo y les recuerdo, que también lo he hablado en otro estudio, que los discípulos de Jesucristo no bautizó a nadie. Jesucristo nunca bautizó a nadie. Quien bautizaban eran sus discípulos. Y los discípulos de él los bautizó Juan. Eso ustedes deben de saber. Y si no, yo se lo digo por acá y búsquenlo por las escrituras. Jesucristo no bautizó a nadie nunca. Así mismo lo dice la Biblia. Sino que quien bautizaban eran sus discípulos. Y los discípulos de él los bautizó Juan. Porque el bautismo de Jesús era diferente. Era del Espíritu Santo. Era con el Espíritu Santo. El que nosotros debemos recibir en todo tiempo. Amén. A su nombre de gloria. Pero nosotros nos pasamos al versículo 6 y 7 del mismo libro de los Hechos 1. En la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Es una pregunta muy interesante. Escuchen aquí. Los Hechos 1, 6 y 7. Aquí en la pregunta es la que nosotros vamos a ver. Mira aquí. Escuchen. Entonces los que se habían reunido, ya no estamos hablando de 12. Dice que Lucas habla de unos 500 personas. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en estos tiempos? A ver si no entendemos. Mira, esto va más allá. Si nosotros buscamos el versículo que estuvimos leyendo, deja subrayarlo aquí para que no se me vaya, ya que estamos, es unos estudios así, y ténganme paciencia un poco, que no somos perfectos ninguno. Dame no me alcanzado esa perfección. Amén. Nosotros nos vamos al libro de Malaquías para que comparemos Malaquías con este versículo y vamos a encontrar un punto, una coyuntura muy importante para ustedes que quieren y que no están buscando este canal para contender, sino para aprender algo, porque algo tengo que traer, digo yo de ustedes de mí. Bendito sea el nombre del Señor. No sé, yo no que soy el más sabio ni nada, yo también oigo y lo escucho a ustedes. Ustedes me escuchan y algo habrá que se les queda a ustedes. Tengan paciencia. Aquí dice, en el Malaquías que ya lo leímos, Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Primero el mensajero viene a preparar el camino, luego viene quien dio súbitamente a su templo. Por eso su templo es el pueblo de Israel, que ya le estaba diciendo a ustedes que aunque la gente creían que era a su templo, yo oí por ahí, estuve leyendo un libro en el que decía que el templo de Jerusalén tenía que estar construido porque tenían que presentar ahí a Jesucristo, que fue presentado ahí por supuesto, y que el templo estaba en ruina, y que Herodes, al mismo tiempo que Herodes estaba preparando el templo, estaba cumpliendo una promesa que decía que ese templo tenía que estar preparado para cuando Jesús venga, porque había que presentar a Jesús ahí. Ve, por ahí se fue. Ese libro se fue por ahí. Pero por el lado que yo me voy es que dice, no es porque a Jesús tenían que presentarlo en el templo. Porque a Jesús, a Dios, para presentarle un niño a Dios, no es solamente que yo presentarlo en la iglesia. Usted puede traer el pastor a su casa, y se hace una ceremonia, y se presenta al niño allí en la casa. Si quiere llevarlo al templo, lo lleva al templo, pero a Dios está en todas partes, hasta donde yo entiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, súbitamente a su templo venía Jesucristo, a su templo. ¿Y el templo es quién es el templo? Primero, el templo no era un templo. Ya le dije al principio, porque no sé si me están siguiendo. El templo primero no era un templo, el templo lo que era un desierto. Eso dice Juan. Yo vivo al profeta Elías. Dice que arriba decía Isaías. Amén. Estuvimos leyendo el libro de Isaías, en la cual dice, amén, que era un desierto. Amén. Vos que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzado en la soledad un desierto. Ese era el pueblo de Israel. Pero después ya no es un desierto, sino es el templo, porque ya Juan ha convertido el corazón de ellos y ya ellos estaban recibiendo palabra de Dios. Tanto que Juan se sorprendió. Oye, tanto que Juan se sorprendió y dijo, pero ahora acá, ¿y esto? ¿Por qué no enseñó a ustedes a correr de la ira venidera, de lo que viene? Porque hasta donde yo sé,
Yo entiendo que viene el juicio, que ya la hora ha llegado, pero ¿quién le enseñó a ustedes que ya la hora ha llegado? Bendito sea el nombre del Señor. Dejen de estar diciendo que ustedes tienen a Abraham por padre, porque Dios puede levantarle hijo a Abraham hasta de esta piedra. Y ya el hacha está en el tronco del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Así que vengan a hacer fruto digno de arrepentimiento y no se aferréis a decir que ustedes son hijos de Abraham y que por ser hijos de Abraham serán salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces aquí nosotros vemos en el libro de los Hechos, y entonces los que se habían reunido, según el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6, 7 y al 8, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en estos tiempos? Le venía diciendo que conforme al libro de Daniel, capítulo 2, según el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, habla de que el cuarto imperio, después del cuarto imperio venía el reino milenial de Cristo. Entonces ya Cristo lo tenían aquí, ya tenían también a Juan, que era el mensajero que iba a preparar el camino antes que venga el día grande de Jehová, el cual yo le estoy tratando de desligar entre una cosa y la otra, entre que no confundáis la venida de Mesías, el Cordero, con el día del Señor, como viene como león. Entonces estas dos cosas hay que separar, hay que tener mucho cuidado con esta cosa. Por lo tanto, cuando los discípulos también en su consciente pensaron que Jesús iba a establecer el reino, que iba a quitar al imperio romano y se iban a establecer ellos. Entonces, Jesucristo es lo que le anda tratando de aclarar. Amén. Que él primero venía a ¿qué? A morir por lo que iba luego a rescatar. En otras palabras, no hay reino sin gente. Él tiene primero que buscar un pueblo y luego ese pueblo será gobernado por él. Así que Jesucristo dijo en una ocasión, las ovejas son de mi Padre y él me la dio a mí. Y de la mano de mi Padre no la arrebata nadie. En otras palabras, yo he tenido que venir ahora a sacrificarme por ella para que luego ganármela y él me la da. Amén. Ahora, él está aquí, haciendo que ese pueblo por el cual él va a gobernar, un pueblo sincero, un pueblo preparado por él. Así que a eso vino, a buscar ese pueblo. Y usted y yo somos compartícipes de ese mandato, de ese mandamiento, de ese mensaje, de traer las almas hacia Cristo, para un reino milenial de Cristo. Por eso te cogió él a ti. Él no te cogió a ti para que te estés peleando con el pastor, ni escogió el pastor para que esté peleando con los líderes. Incluso que Jesucristo dice en una ocasión que el agricultor sembró la semilla y que él se aseguró que las semillas eran buenas. Ustedes saben la parábola. Y que el enemigo sembró cizaña. Pero cuando los discípulos dijeron, pero la semilla que tú compraste no era buena, ¿por qué hay ahora tanta cizaña? Él le dijo, no, es que el enemigo esperó que mis trabajadores se duerman y metieron cizaña. Hay que estar muy atentos en estos últimos tiempos, pastores, evangelistas, misioneros. Hay muchos predicadores por ahí que... hay muchos predicadores, yo no estoy acuso a todos, hay muchos de ellos que lo que están metiendo es cizaña. Muchas cizañas dentro de la iglesia, muchas cizañas dentro de los canales de televisión, muchas cizañas por todas partes. Y la iglesia se ha descuidado en el sentido, entonces ¿en qué sentido se está descuidando de la iglesia? En que la iglesia está plantada ahí en el mismo sitio. La iglesia tiene que evolucionar, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el cual dice, renovad vuestra mente, oye bien, en los últimos tiempos cual sea la voluntad de Dios. Ahora para no te quede atrás, usted también eche para adelante, coge la tecnología tú también. Porque el predicar en YouTube no es malo, el predicar en el Facebook no es malo. No. Malos son los que están llevando mal mensaje. Pero estos medios son buenos para llevar la verdadera palabra. Llévala. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, renueva tu mente. Y empieza tú también a predicar la palabra de verdad. Por ahí también. Da duro tú por ahí con la palabra de verdad. Tú que dices que te predicas la palabra de verdad. Tú que crees que la palabra de verdad debe ser oída. Pues prepárate y empieza a predicar por lo medio que sea también la palabra de Dios. Renova tu mente, bendito sea el nombre del Señor. Aquí dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en estos tiempos? En otra palabra, hasta donde yo entiendo, tú no debes de irte. ¿Sabes por qué tú no tienes que irte?
Porque ya pasó Babilonia, porque ya pasó Medo Persia, porque ya pasó Grecia y estamos en el cuarto reino, Roma. Y el quinto reino es el tuyo. Por lo tanto, tú no deberías de irte. El que sabe las escrituras sabe lo que estoy hablando. Entonces, ¿tú vas a restaurar el templo o para dónde vas? Porque dice que él le dijo a ellos en el versículo 1 y 2 del libro de los Hechos, bendito sea el nombre del Señor, dice que él le dijo a ellos que se quedaran ahí. Míralo aquí en el libro, en capítulo 4, perdón, 1, 4 y 5 dice: y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén. Eso fue después que resucitó. Después de 40 días que resucitó, le dijo que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no de muchos días. El asunto está es que Juan bautizó con agua y los discípulos bautizaron con agua. Porque las 500 personas que estaban ahí con Cristo en el libro de los Hechos y con los discípulos ya eran bautizados también. Pero lo bautizaron los discípulos. Ahora Dios está preparando a los discípulos que no solamente sean bautizadores de agua, sino también del Espíritu Santo. Es un medio. Así que la iglesia cristiana, la iglesia de Dios cristiana, nosotros los cristianos, no solamente bautizamos en el nombre del Señor con agua, sino que tenemos también autoridad. ¿Para qué? Para tocar a la persona y que ellos reciban el Espíritu Santo como lo hicieron los discípulos. Porque por eso les dijo: no se vayan de allí, quédense allí, para que sean invertidos por el Espíritu Santo, sean bautizados por el Espíritu Santo, el cual esto va a seguir a los que creen en mi nombre, de generación en generación, a los que creen en mi nombre, tendrán esa misma autoridad de seguir dando para allá. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el 7 dice: y le dijo Jesucristo, cuando ellos le hicieron esa pregunta: ¿es que no vas tú a establecer el reino de David en estos tiempos? No queríamos nosotros que tú lo que veniera es a sentarte en el trono de David. Aquí está Herodes de ahí, te sientas tú y gobernamos el mundo. Entonces Jesucristo le dice en el versículo 7, le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No le toca a vosotros saber los tiempos o las edades o el día o el año o la hora que Dios puso para hacer estas cosas. No le toca a ustedes. Esas son cosas de Él. Y cuando Él lo haga estará bien, y Él sabe cuál. El 8 dice: pero yo sé por qué usted lo dice. Mira lo que Él dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Yo sé por qué ustedes lo dicen. ¿Saben por qué ustedes lo dicen? Porque ustedes fueron explotados por Babilonia, fueron explotados por Medo Persia, fueron explotados por Grecia, los griegos, fueron explotados por los romanos, están siendo explotados por los romanos. Ustedes quieren gobernar también. Le toca a vosotros. Y yo sé que a ustedes les toca también. Dios le da la oportunidad a cada nación, a cada país de tener lo suyo. Yo sé que ustedes han sido víctimas todo el tiempo. Fueron víctimas de los egipcios, de los sirios, de los filisteos, de los amonitas. Y si te lo piensas contar, no terminamos hoy de cuánto han sido ellos esclavos. Tuvieron un descanso, una respiración en el tiempo de Osías, en el tiempo de David, un poco, y en el tiempo de Salomón. Y ahí han sido el vituperio de casi todos los imperios que se han levantado. Ahora ustedes quieren gobernar el mundo. Por eso aquí dice: y le dijo, le dice aquí esta palabra en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria. Recuerda que a Jesucristo le llevaron unas monedas y dijeron: es necesario pagar el tributo a César. Y Jesús le dijo: dale a Dios lo que de Dios y a César lo que de César. En otra palabra, ustedes deben de comprender que ustedes no deben estar metiéndose en todas las cosas del mundo.
Ustedes deben de saber que el mundo tiene que seguir girando y Jesucristo entendió eso. Gobiernos siempre van a haber, reyes malos y buenos van a haber, gobiernos, reyes buenos y malos van a haber, pero ustedes tienen que permanecer en la bondad en la que yo les he llamado, y ustedes serán libres cuando ustedes reconozcan en verdad los derechos de los demás van a reconocer sus derechos. No metiéndose en lo que no le importa, en lo que están llamados. Jesucristo es Dios. Jesucristo le dijo que ya lo hemos predicado. Jesucristo le dijo a Pedro: yo tengo autoridad de mandar un cama de 7 legiones de ángeles, o 11, como ya lo hablamos en el otro estudio, para que peleen por mí. Más no se cumpliría entonces lo que está escrito de mí. En otra palabra, aún siendo Jesucristo Dios, se humilló y se sujetó a las leyes terrenales. Entonces tú hoy en día andas como un alborotador, no guarda leyes, no guarda reglas, no quiere. Dice que este es pecado, que aquello es el anticristo, que aquello es el sello, que aquello es la bestia, por tal de no someterte tú, ni querer que los tuyos se sometan. Porque déjenme decirles que cuando la hora llegue y la hora de verdad llegará, la iglesia será advertida y conoceremos la verdad. Desde el 2000 para acá el mundo se viene acabando todos los días. Yo lo decía en un estudio. De 2000 para acá el mundo se viene acabando todos los días. Y antes de 2000 ya decían que para el 2000 se iba a acabar el mundo. Sin embargo, seguimos igual. Y de ahí para acá el anticristo ya ha venido yo no sé cuántas veces. Y los sellos también han venido yo no sé cuántas veces. Y Cristo ha venido yo no sé cuántas veces, según la boca de muchos fanáticos. Y seguimos igual. El mundo lo hemos acabado de muchas maneras. Y el mundo sigue igual. Yo no digo que no estemos preparados. Yo no digo que no te... Pero lo que tú sabes por qué no debíamos, porque no buscamos la palabra de Dios. Si nos concentráramos en estudiar y escudriñar cada punto de la palabra, nos diéramos cuenta que sí la hora está llegando, que la hora está cerca, pero que no es la hora todavía. Incluso Juan hace 2000 años dijo que ya el anticristo está entre vosotros. Entonces, cosas que usted puede predicar que el anticristo está entre vosotros, pero no significa que está ahí o que míralo allí. Porque todo aquel que se levanta contra todo lo que Dios es anticristo. Es lo que dice Juan. Así que el anticristo está entre vosotros desde hace mucho tiempo. Pero su manifestación todavía no ha sido. Sin embargo, hay gente que ya lo manifestaba. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre es gloria. Continuamos con Malaquías. A seguir echando de luz a este asunto. Malaquías 3, 2 y 3. Ahora vamos a separar para que podamos entender y comprender un poco que Malaquías 1, lo tenemos aquí, Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Primero, lo separamos. En un mismo versículo, escuchen esto, un mismo versículo, yo digo, no predicamos versículos, porque un mismo versículo te puede hablar del presente, del pasado y del futuro. Yo siempre lo he venido diciendo. Desde los 90 vengo yo viendo eso, no sé si alguno de ustedes no lo ven porque no estudian mucho las escrituras, pero yo vengo diciéndole que tenés cuidado, por eso es que Apocalipsis un poco más complicado, pero que también la Biblia en muchas partes te puede dejar en el aire, te quita la escalera de abajo. Sí, te quita la escalera de abajo, un término de decir. ¿Por qué te quita la escalera de abajo? Porque si tú sigues el versículo con un sentido configurado hacia lo que tú crees que está leyendo, igualmente el versículo no, al final no termina con lo mismo. Aquí dice, miren, atiendan bien el versículo Malaquías 3:1. Mira que es un versículo grande, largo, grande. Vamos a leerlo y mira cómo tiene dos épocas aquí. Mira, tiene dos tiempos. Mira, la primera frase dice: he aquí, yo envío mi mensajero. Está hablando a Juan el Bautista o a Elías, el cual preparará el camino delante de mí. Hasta ahí. Hasta ahí es tu mensaje. Yo envío mi mensajero, que ya sabemos que era el mismo Elías, el cual preparará el camino delante de mí. Dice, yo voy, pero él va primero. Él va primero. Ahora, la otra parte del mismo versículo dice, y vendrá. Ahora se está hablando no de Elías, se está hablando de él. ¿De quién? Del Hijo. Y vendrá súbitamente a su templo. ¿Quién? Él. No Elías. Ahora ya habla del Hijo. Oye bien. ¿Y quién es él ahora? El Señor. El Señor. A quien vosotros buscáis. Oye bien. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros.
¿A quién? Oye bien, aquel viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ve cómo ha ido el mensaje? Tú un predicador, te debe saber que hay una separación ahí. O predica Elías o predica Cristo. Una de las dos cosas. O la voz que habla que la de Dios. Amén. Esos son los versículos. Mira cómo. Quédate la nota, ¿no? Mira cuántas cosas hay en ese solo versículo. Si usted no tiene cuidado a leer esto, entonces no sabe ni lo que está predicando ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si nosotros bajamos aquí, está viendo que esto de aquí es Malaquías 3, 2, 1. Nos bajamos ahora a Malaquías 3, 2 y 3. Del mismo capítulo 3. Ayer era 1, ahora estamos en el 2 y 3. Mira cómo cambia. Mira, ahora, seguimos leyendo, ¿no? Míralo aquí. Malaquías 3, 2, 3. ¿Quién podrá soportar? Y oye bien, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego consumidor y como jabón de lavador. Ahora, ¿tiene que ver esto con lo de arriba, con el versículo 1? Está hablando del mismo personaje, pero no está hablando del mismo tiempo. ¿Sí? Estamos hablando ahora de dos tiempos. El de arriba dice que Él viene al templo y que es el ángel del pacto, viene a traer el nuevo pacto. Amén. Y a quien nosotros deseamos ver, cuando decíamos Dios manifiéstate, Dios, queremos verte, Dios, queremos conocerte, porque lo dijeron así. Si nosotros no vamos al libro de eso, ¿no? El pueblo habla con su Dios. Y Dios le dijo, dile al pueblo que se lave, que laven su ropa, que se pongan limpios, que no se lleguen a mujer, que se mantengan en santidad, nada más 3 días. De ahí sigan bebiendo, que a libertad no llamó el Señor. Sigan bebiendo, sigan haciendo lo que están haciendo, que no es bueno, pero yo soy tolerante en esta cosa, diré el Señor. Sigan haciendo lo que están haciendo, pero yo le pido a ustedes que yo el tercer día voy a bajar al Sinaí, al monte, y yo quiero hablar con ustedes. Ustedes son mi pueblo, que me estaban clamando a mí desde la tierra de Egipto, que querían verme, que querían que yo le visitara, que querían que yo le mandara un libertador. Yo se lo mandé. Ustedes son mi pueblo, porque ustedes me claman a mí. Yo soy su Dios, el cual quiero hablar con mi pueblo. Así que como yo soy santo, dice Jehová, como yo soy santo, dice el Señor, y yo soy puro, no puedo hablar con inmundicia. Así que yo nada más le voy a pedir una cosa, que se me purifiquen por 3 días nada más. Y yo le estaré esperando allá en el Sinaí, y vendré para yo hablar con ustedes personalmente. Yo no quiero hablar con Moisés, con un solo. Es un decir, no, lo que es bíblico eso, pero ya ustedes están entendiendo por donde yo voy. Yo no quiero hablar él no quiere hablar con Moisés solo, él quiere hablar con el pueblo entero, que el pueblo oiga su voz. La Biblia dice que cuando Dios llegó al Sinaí, dice así mismo las escrituras, yo me aseguré, dice Jehová, de que nada más haya oscuridad. Impedí que volara un ave. Me aseguré que no haya luz alguna, sino todo oscuro, para que nadie pinte de mí si algún pájaro vuela y diga, mira, ese era Jehová en forma de paloma, o este era Jehová en forma de un rayo, este era Jehová en forma de una estrella. No, él se aseguró que nada más había tinieblas, que nada más había oscuridad, para que nadie pinte sus rostros. Oye, a los que andan pintando por ahí, la pintura muy bonita, como yo le he dicho, pues cada quien tiene su inspiración y tiene su llamado. Mientras no la adoren, yo no estoy en contra de la pintura. Las pinturas son hermosas. Lo malo de la pintura es en qué lugar tú la tienes en tu corazón. Hay cuadros por ahí que lo ponen de las últimas santas cenas de Jesús. ¿Tú sabes qué te recuerda eso? Que Jesucristo tuvo una santa cena. Hay cuadros por ahí donde se ve cualquier cosa, hermano, de esa que ustedes saben que hay por ahí. Y un cuadro hermoso que refleja que a Jesucristo, aún sabemos que Dios está en contra de eso, porque a Dios nadie le vio nunca. Y si pintan a Jesucristo como más o menos podían ver que era el Hijo de los hombres, ya yo le dije a ustedes que cuando Judas le dijo, el que yo besare, ese significa que se parecían todos. Así que si quieren hacerse una
una imagen parecida a lo que eran los judíos, pueden tener un 90% de inclinación hacia su veracidad de que es Cristo, porque Cristo era muy parecido a los judíos, especialmente a los nazarenos. Amén, porque él se crió allí. Y Judas le dijo: al que yo besara eso, a mí me da un mensaje que yo siempre lo he traído, de que significa que era de noche y téngase cuidado, no se vayan a llevar que no era. Así que se podían parecer mucho. Y los discípulos siempre quieren parecerse a sus maestros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el problema no es en la imagen. El problema es en qué lugar tú le estás dando la imagen. Ese es el problema. La está adorando. La está adorando. Entonces Dios conoce los corazones. Dios le dijo a Abraham: sacrifícame tu hijo. Dios sabía en qué lugar Abraham tenía a su hijo. Abraham llegó a tener a Isaac en una edad que él sabía que era una ida sin vuelta. Un hijo y no hay más. Imagínate con un viejo, un señor ya en la edad de Abraham, sin hijo, con mucho bien, y le nace un hijo. Hijo de su sangre, que él cree que es de su sangre, pero sabemos que fue un enviado también. Hijo de su sangre. Entonces, todo el amor que volca sobre su hijo, entonces Dios le dice un día: mátalo. Ahora Dios está viendo esa imagen que tú estás adorando ahora mismo. ¿O en qué lugar tú tienes esa imagen? Si Dios ve que tú vas a engancharte la imagen ahí simplemente porque no quieres ver la pared vacía, y agarraste un cuadro porque te hace inspirar en las cosas de Dios o en algo, Dios sabe en el corazón. Yo no, yo puedo jugarte por ello, pero Dios sabe qué hay en tu corazón. Y si Dios sabe que ese cuadro a usted le está dando un lugar que no se merece, entonces Dios te manda aquí a decir: sacrifícalo. Sacrifícalo. A ver si es verdad. Y si tú no quieres sacrificarlo, entonces sabrás tú en qué lugar lo tienes. Porque a la hora en punto que Dios te dice sacrifícalo, usted va huyendo y lo baja de ahí, le da 4 flecones. Entonces Dios dice: en verdad me ama. Ve, comprate otro. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre es gloria. Entonces ese lugar que Dios quiere saber, qué lugar es que tú le estás dando a esa imagen. Y dice que Dios, cuando Dios fue a hablar con el pueblo de Israel, se aseguró que hubiera solamente tiniebla, que no hubiera luz, que todo hubiera oscuro. Y que, oye bien, se aseguró que no volara ni siquiera nada. Para que nadie diga: mira, ahí va Jehová, yo lo vi, vuelto una paloma, vuelto un nave, vuelto un pájaro. No, no. Él dijo: me aseguré que nadie. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Como ya ustedes saben lo que han leído. Siguió con su vida cotidiana, de fornicación, adulterio. Incluso que cuando empezaron los relámpagos, que ya saben la historia, empezó los relámpagos a media mañana, y lo despertó porque estaban durmiendo como bestias. Ninguno hizo un silicio ni nada. Se despertaron, lo despertó los relámpagos que tiraron para allá, para ese monte, porque ese monte ya se estaba acercando. Ustedes saben cómo no en campaña política. Países como en mi país, porque aquí ya, gracias a Dios, la política no tiene ese perfil tan grande. Pero allá en mi país, cuando un candidato va a un pueblo, es una guerrería, eso se rompe, eso es una cosa insoportable. Cuando un gran líder va, o digamos cuando un gran rey de esta nación va a un lugar, como empiezan a viajar los coches y a tirar para allá. O un gran artista de esos ídolos que tienen la gente aquí en la tierra. Pues algo más grande de ahí es que cuando Jehová va para el Sinaí, desde temprano empiezan a pasar los truenos para allá. Déjanselo bien. Empiezan a pasar los truenos por allá que despiertan el campamento. Empiezan a pasar los truenos para allá, y el relámpago y truenos, y los truenos pasaban como si pasaran por debajo de la tierra, o como si pasaran por encima de tu cabeza. Porque algo grande se va a sentar allá. Bendito sea el nombre del Señor. Algo grande se va a sentar allá arriba. Y empezaron a pasar esos truenos, y a primera hora de la mañana, tanto que el campamento se levantó y de ahí se está acabando el mundo. Algo grande. Entonces cuando Dios llegó allí, que iba a hablar con su pueblo, que es lo que bueno, me había salido del estudio, el pueblo dice ahí: no, Moisés, no, nosotros no subiremos. Ve, sube tú, nosotros tenemos miedo. Y Dios esperando el pueblo allá, hablar con su pueblo. Pero ¿sabe una cosa? Que ni tú tampoco vayas, ni yo, no.
Porque Moisés era bravo. Moisés era bravo. Y los Josué que estaban con él también eran bravos. Porque como ya le decía al principio, cuando usted está lleno de Dios, usted no tiene miedo. Ya le dije que son tres cosas. El hombre enamorado no tiene miedo. El borracho no tiene miedo. Y el que está lleno del Espíritu Santo tampoco tiene miedo. Y el que está lleno del Espíritu Santo, hermano, no tiene miedo. Y como Moisés estaba lleno del Espíritu Santo, Moisés no tenía miedo. Pero ellos como estaban llenos de pecado, pues cogieron miedo. ¿Y bien? Entonces dicen, ay no, Moisés, ve tú. De tú hablar con él, nosotros no podemos aceptar. Pero es que la cosa estaba tan grande que yo no me voy a meter ahí, porque eso ya no sé si ya trae ese estudio o lo di por otra parte. Ahí había un alboroto, hermano, ahí había una guerra, ahí había una cosa, hermano. Ahí había un meneo, ahí había un movimiento, ahí había un jaleo, ahí había unos rámpagas, unos truenos, y dice que la presencia de Dios que estaba ahí arriba, dice que eso se estremecía. El monte bramaba como un buey, se oían bramidos, dice que había un sonido, del monte salían unos sonidos de bocina, que iban subiendo, se iban alarmando, así como iba pasando el momento, iban cogiendo ritmo más y el monte se iba moviendo más y la bocina iban subiendo más el volumen. Entonces, el pueblo cogió miedo. Y entonces el mismo Dios reconoció que es imposible que él pueda hablar con el hombre como es él. ¿Está entendiendo? Entonces, aquí en el libro de Malaquías dice que él viene súbitamente al templo, el ángel de Jehová a quien buscáis, el ángel del pacto a quien buscáis. En otra palabra, le dije que Salmo decía, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de la promesa que le hiciste, el hijo del hombre para que tú vengas a visitar? Ahora Dios idea un plan y dice, vestido de Dios como yo soy, no puedo, porque yo no me soporta. Entonces Dios idea un plan. Por eso dice el apóstol Pablo, porque el mismo Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo con nosotros, él mismo estaba dentro de él. Por eso Jesucristo dijo, ¿acaso ustedes creen que las cosas que yo hago la hago por mi cuenta? No, es que Dios está en mí, yo estoy en él. Ay, Felipe, pero ¿qué dice? Que te muestre el Padre. Pero si yo soy el Padre, que no te has dado cuenta que yo soy el Padre y que las cosas que yo hago no las hago por mí, sino que es Él que las hace a través de mí. ¿Están entendiendo? Entonces, vino en el Hijo. Amén. Entonces, nos visita en una forma, en un nivel en que podemos ¿qué? Conocerlo, en que podemos tocarlo. Por eso el libro de Juan, San Juan 1, Primera de Juan 1 dice, tocante al ver, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído, eso no nos lo va a quitar nadie. Tocante al verbo que estaba con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no nos lo puede quitar nadie de la cabeza. Búsquenlo primero de San Juan 1, capítulo 1, para que ustedes vean que Él lo dice. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado, eso no nos lo puede quitar nadie. Bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos quién era Él. Amén. Sabemos quién era Él. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vino a visitarlo. Entonces ustedes entienden la palabra que dice, a lo suyo vino. El pueblo decía, vea, yo quiero conocerte, yo quiero verte. Cuando Él vaya, entonces salimos corriendo. Entonces cuando Él viene no le conocemos. Que no, que flojo, que débil, que Moisés hizo más que él, que Elías hizo más que él, que este no es, que el que nosotros conocemos de otra manera, ese no puede ser. Así son. Cuando él vino como era él, no pudimos irlo a ver. Cogimos miedo. Entonces cuando él se transforma en otro personaje para que podamos verlo, de eso decimos, él no es él. Es que no hay quien no entienda. No hay quien no entienda. A su nombre gloria. Entonces aquí en Malaquías, que es lo que estamos hablando de Malaquías 2, para que vayamos dándole luz porque este estudio es así. Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? El tiempo de su venida. A ver, ¿de la venida de quién? El tiempo de su venida. ¿De la venida de quién?
de la venida de Jesucristo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. Ahora, esa parte de ahí, si usted lee Biblia y usted entiende la palabra de Dios, sabe que eso no era cuando Cristo vino, que ese para la otra venida, que es lo que yo quiero aclarar con usted. Esa parte de ahí, ese versículo, el versículo 2 del capítulo 3 de Malaquías, no es lo mismo. Ahí está diciendo, cuando Él se ha manifestado. Ese versículo lo voy a buscar más adelante y le voy a decir los otros versículos que van con ese versículo. Ese es un versículo. Ahora vamos a buscar los contextos de este versículo que no tiene nada que ver con el otro versículo. Ahora, mira el versículo 3. Escucha el versículo 3. Oye, que estamos en los tres líneas, en los tres versículos de línea. El 3 dice, y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, que son los levitas y los sacerdotes, lo afinará como oro y como plata y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Les sabían que están corrompidos y que estaban corrompidos. Ustedes quieren buscarlo en el tiempo de Samuel. Hicieron los hijos de Samuel. Y desde entonces los levitas y los sumos sacerdotes, recuerda que Ana fue el primero que se cargó a Jesucristo. Aquí en el libro de Lucas 3, amén, 2, dice, lo leemos, y siendo sumo sacerdote Ana, Caifás, vino palabra de Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Siendo quién? Sumo sacerdote Ana. Y este estaba más corrompido, hermano, que Satanás cuando estaba levantando los ángeles contra Dios. Cuando en él se encontró la primera mentira, en él, que no había mentira, que se le inventó él. Padre de mentiras, dice la Biblia. Estaba más corrompido ese sacerdote. Y ese era el sacerdote, el tal Ana. Amén. Entonces, aquí entonces, tú ves cómo se ajusta aquí a lo que dice. Aquí en Malaquías 3 dice, y se sentará para afirmar, 1, limpiar, 2, la plata, que es el pueblo, porque Él limpiará a los hijos de Leví, a los sacerdotes y Leví, que estaban corrompidos. Se sentará. ¿Y cuándo será eso? Eso será en el tiempo de su venida, la otra. ¿Qué tú crees? ¿Que lo hizo ahora cuando vino? Pues si siguen igual y están peor. Entonces eso no se ajusta a la venida de Jesucristo, a la que ya vino. No, se ajusta a la otra cuando Él venga a reinar por 1000 años, que purificará nuestra vida, purificará nuestro ser. Entonces, ahí, entonces el que le entiende. Entonces, estos dos versículos, oye bien, el 2 y el 3 de Malaquías 3, habla de la otra venida de Cristo. Pero el versículo 1, que ya lo leímos, de Malaquías, tiene dos temas, ya le dije, tiene dos temas. Uno, primero, que lo leímos ahorita. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hasta ahí. Ese es un mensaje. Se están refiriendo a Elías y a Juan. Ahora, continúa el versículo y dice, y vendrá, ¿quién? Dios. ¿Quién vendrá? El ángel del pacto. ¿Quién vendrá? Jesucristo, dice. Y vendrá súbitamente a su templo. No está hablando de Elías ya. Ahí está hablando ahora de quién, de Jesucristo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es otro tema. Entonces, ya esos son dos temas que se refiere a la primera venida de Jesucristo cuando vino a morir a la cruz de Calvario. Pero el 2 y el 3 ya se está refiriendo a la otra venida, oye bien, a la otra venida de cuando Él venga a establecer su reino. Ahora buscamos Malaquías 4. Malaquías 4, verso 1 dice, ¿por qué aquí? Ahora mira cómo lo asegura. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todo lo soberbio y todo lo que hacen maldad serán estopa. Oye bien, serán estopa. Aquel día que vendrá lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará raíz ni rama. Se está refiriendo al mismo día. Se está refiriendo al mismo día, oye bien,
del versículo 2 y el versículo 3. Dejemos el 1 aparte, que ya eso se cumplió. El que no se ha cumplido es el 2, el 3 y el versículo 4. Amén. De Malaquías 4:1 no se ha cumplido. Lo repetimos. Del capítulo 3, versículo 2, versículo 3 no se ha cumplido. De Malaquías 3, el versículo 1 ya se cumplió. El versículo 1 ya se cumplió. Pero el versículo 2 y el versículo 3 no se ha cumplido. Y cuando nos vamos a Malaquías 4, versículo 1 tampoco se ha cumplido. Porque dice, porque aquí viene el día ardiendo como un horno, y todo soberbio, y todos los soberbios, y todo lo que hacen maldad, serán estopa aquel día, que vendrá, lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Eso no se ha cumplido. ¿Y por qué no se ha cumplido? Porque lo vamos a ver aquí en el libro de Amós. A su nombre, gloria. Aquí lo vamos a ver en el libro de Amós. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. Gócese en el Señor, porque este es un estudio que va para largo, pero no lo vamos a subir todo, vamos a subir por parte. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria.